alcalde. Bueno, decir que vamos a votar en contra de esta propuesta. Sí, entiendo y no voy a cuestionar que esté basada en la buena voluntad, pero también entendemos que se queda muy corta, porque si es porque hay que tener en cuenta que habla de la violencia que se ha sufrido en nuestro pasado, pero solamente habla de recordarla, habla de memoria histórica, pero en ningún momento habla ni de condenar esa violencia, en ningún momento habla de las causas de quienes han sufrido esa violencia, por dónde ha venido, en ningún momento se habla del terrorismo que se ha sufrido en nuestra sociedad, y parece ser, tal y como se desprende de esta declaración institucional, que bueno, que la violencia, el sufrimiento que ha habido, pues bueno, puede haber sido desde causas climáticas a cualquier tipo de situación, y todos sabemos que no es así. Entiendo, como ya he dicho, la buena voluntad, pero creo que se queda muy corta y es por lo que no la vamos a apoyar. Eskerrik asko, Eduardo. ¿Alguna intervención más? Miquel. Bueno, pues la verdad es que no tenía ninguna intención de intervenir, pero sí quiero intervenir porque si estoy en algo de acuerdo con el portavoz del Partido Popular es en que esto es una declaración y desde la anterior declaración 21 concejales que no hemos hecho nada. No hemos puesto las bases en ningún momento para que el Ayuntamiento de Sestao y el municipio de Sestao daríamos pasos en ese encuentro que tiene que ser entre diferentes, en ese encuentro que tiene que ser de reconciliación, en ese encuentro que tiene que ser de conocernos. No hemos hecho nada en un año. Venimos a otra declaración en la que damos un pasito más con un acto. Pero, insisto, el año pasado quedó encima de la mesa el aunar sobre esa memoria que el Gobierno vasco había realizado, y ese paso no lo hemos dado. No hemos conformado ni una triste y tenemos una comisión de memoria histórica que se podía haber reunido para por lo menos vernos las caras y ponernos ahí a hablar claramente de lo que podía haber sido las discrepancias que tenemos ahí, y hubiéramos ido con unos pies más asentados aquí. Por otra parte, creo excesivo que el voto negativo venga del Partido Popular, cuando se reconoce que es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que estamos aquí, que todas dejamos algo, que todas venimos con una opinión y con una historia diferente, que todas tenemos la posibilidad de ponerla encima de la mesa y, evidentemente, tener empatía con el otro y encontrarnos en el medio, que no tiene por qué ser ni la versión de uno ni la versión de otro en la que prevalezca, sino que sea la versión común y conjunta de todos. Y eso sí que hay que poner los miembros encima de la mesa de todos. Y para eso nos tenemos que encontrar. Entonces es triste, la verdad, que sea un voto negativo, porque entendería que aunque se reconozca que ha sido una buena voluntad, pues hombre, una abstención hubiera quedado como más. El casco, Miquel. Si no hay más intervención. Sí, Soraya. Hola, buenos días. Yo respeto la opinión del PP, pero que sí que me hubiera gustado, en todo caso, que ellos hubieran propuesto algo para poder así también valorarlo y discutirlo en la comisión que hubo. Si tal vez hubiéramos llegado entonces a otro tipo de consenso en el cual todas las fuerzas pudiéramos haber puesto puntos en común, pero sin ninguna propuesta tampoco podemos valorar, no sé si me entiendes. No es por... Vale, o sea, si hubiera habido algo en la mesa, también hubiera podido centrarse en ello y hablarlo y poder hacer otro tipo de redacción. Gracias. Que casco, Soraya. Edu. Muy brevemente, no quiero entrar en polémicas, pero simplemente sí aclarar una cosa. Hace ya más de un mes manifesté en comisión que desde el Partido Popular no íbamos a presentar ninguna propuesta hasta no esperar la resolución de Eudel, donde entendíamos que ahí es donde se iba a intentar llegar a un consenso definitivo. Eso quiero que quede bien claro, que ya lo maticé un mes antes de celebrarse esa comisión. Eskerrik asko, Edu. Bueno, el texto que se ha consensuado en este caso entre los grupos municipales, exceptuando el Partido Popular, que ha leído Paco con la corrección mencionada, también se somete a votación los acuerdos segundo y tercero, ¿no?,
que es, como decía Miquel, bueno, quizás un escaso también por la propia dinámica de la administración local, ¿no? En su compromiso con la convivencia y la reparación, que se inició el año pasado con el estudio del gobierno, con la creación incluso del propio Gogora y bueno, con las dinámicas de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno, con Eudel y los diferentes ayuntamientos. Bueno, pues iniciar un poco ese camino que estamos todos y todas iniciando, quizás a veces no con la celeridad que hay que hacerlo, pero bueno, sí es un pequeño paso más con el acto en sí, el acto, bueno, pues que desde el Ayuntamiento celebraremos el 10 de noviembre y con bueno, pues con la lectura y no solo del acuerdo plenario, sino de algún texto bueno, pues que contextualice, ¿no?, el día, y bueno, pues con alguna otra que desde la concejalía Paco organizará y os dará a conocer a todos los portavoces y bueno, invitar también a la ciudadanía a que pueda participar. Bueno, quizás como ha dicho el portavoz de Euskal Herria Bildu de Sestao, bueno, pues tendremos que avanzar incluso en esas recomendaciones teóricas que nos hacían de establecer dinámicas de encuentro entre diferentes, incluso ponernos en contacto con los familiares y personas que han sido identificadas como víctimas de abusos y bueno, pues bueno, está claro que hay mucho camino por hacer o trabajo por hacer y bueno, en este caso este año y en esta fecha concretamos con este manifiesto y con la celebración del día 10 de noviembre con los actos o con el pequeño acto que se va a organizar. Nuestro debe queda, bueno, pues ser dinamizadores o estar cerca de los siguientes pasos que la administración va a hacer y nosotros como administración también tenemos que hacer. Tenemos que votar, ¿verdad? Sí, sí. Pues pasamos a votar el punto número 2 del Pleno. Josu Vergara. Bai. A favor y un voto en contra. Hurrengo puntua, Queda aprobado. que aprueba el punto número 2, la dación de cuenta. Los demás puntos son daciones de cuenta relativos a las obligaciones, lógicamente, de dar cuenta al Pleno de, en primer lugar, los decretos de alcaldía, bueno, los diferentes decretos que tenéis ahí numerados, de las delegaciones a las autorizaciones a diferentes concejales, hechas por la alcaldía para celebrar diferentes matrimonios civiles en el ayuntamiento. Están ahí listados quiénes han sido los oficiantes. Hurrengoa, laugarrena, también dar cuenta al Pleno de todos los nombramientos, de los interinos y las contrataciones laborales efectuadas por el Ayuntamiento, que veis hay un montón de decretos con las fechas con los que se ha nombrado funcionario interino y temporales a las diferentes bueno, personas que están identificadas. ¿Vai, Miquel? Bueno, como bien vemos aquí, esto es dación de cuenta y nos estás dando cuenta muy escuetamente y muy rápidamente, la verdad. Hay un decreto en el que queremos que se nos informe un poco más, que es el número 4494. Es un decreto en el cual se contrata un arquitecto superior
desde el 15 de julio al 14 de enero del 17, para reforzar, nos dicen aquí, los servicios técnicos de urbanismo. Queremos conocer si la necesidad apremiante de esta contratación es tal y cuáles, al día de hoy, cuáles son los trabajos sobre los que esta persona está trabajando o ha trabajado para esta necesidad tan imperiosa de contratación. Sí. Bueno, supongo que los trabajos no los tendrás ahí, pero bueno. Egunon, guztioi. Simplemente aclarar que en la dación de cuenta del contrato de este número del 11 de julio es un refuerzo que nos solicitan desde el Departamento de Técnico, que necesitan el apoyo de un arquitecto porque Igor estaba saturado de trabajo, no podía sacar licencias, venían vacaciones, tenían que cubrirse las vacaciones y demás. Es un poco el mismo criterio que se ha seguido para el resto de contrataciones, que ha sido un poco en este trimestre parecida. Es la contratación de gente para suplir los periodos vacacionales. Como complemento, que supongo que no sé si se profundiza la pregunta respecto... ¿Cuál? Sí, pero me refiero que lo que refiere al trabajo de la sección de urbanismo vinculado a las licencias que determinadas comunidades piden de ascensores, fachadas, rebajes y demás, es decir, que el volumen de trabajo es tan grande y que tenemos un retraso importante en conceder licencias, y con las consecuencias, no protestas, pero reclamaciones de comunidades y particulares de que, bueno, pues de que tardamos demasiado en conceder las licencias. Pero bueno, es decir, el departamento técnico está full, está a tope, es decir, están una cosa detrás de otra, pero con una acumulación de trabajo importante, ¿no? Gracias a Dios, pues evidentemente, no sé si gracias a Dios o porque también implica otras cosas para el ayuntamiento, pero bueno, la dinámica y la actividad de las comunidades es importante, ¿no? También es porque los años de las comunidades también, o el año de construcción de los edificios y luego la nueva normativa de ITES y la obligación de presentarlas, pues bueno, también ha generado mucho trabajo para los ayuntamientos, ¿no? Pero bueno, si no hay más consultas respecto a los decretos vinculados a las contrataciones, hurrengoa da bosgarren puntua. Kasu honetan dira bosgarren eta seigarrena edo hurrengoak, uste guztiak, zazpigarrena ere bai dira ogasun finantzak, ondare eta erosketako gaiak. Bosgarrena, la dación de cuenta del decreto de alcaldía de la modificación de crédito número 7 del 2016. Modificación de crédito que se da cuenta en la comisión convocada a tal efecto el 20 de octubre, y según me dice la presidenta se dieron todas las explicaciones oportunas en la comisión pertinente, por lo tanto al pleno damos cuenta de la misma modificación que dimos cuenta a la comisión. Hurrengo puntua daukagu beraz, legez den moduan eta 3 hilabetero egiten dugun moduan ere, bilkura honetari kontu hartzaileak azaldutako eragozpenak berri ematea. Kasu honetan daukagu berri bat daukagu gai zerrenda horretan, eta besteak jakinak dira. En este punto de reparos, dar cuenta al pleno también trimestralmente, como se acordó en este mismo pleno, se dan cuenta de los reparos formulados por parte de la intervención, vinculados principalmente a 3 contratos. En estos momentos estamos finalizado el plazo de presentación de ofertas. Procederemos a convocar la mesa del pleno, que es el pleno, la mesa de contratación del pleno habilitada para ello, que habéis nombrado cada uno de vosotros representantes, para abrir los sobres administrativos de la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos. Y bueno, ese expediente está más pendiente de adjudicar, pero bueno, ya con las... y luego tenemos pendientes desde el área de contratación, la formulación de los pliegos que tenéis identificados, y por lo tanto que próximamente los conoceréis porque irán a los órganos competentes, ¿no? Casi todos, si no digo todos, a la propia Junta Local de Gobierno.
quizás, por novedoso o por nuevo, el reparo formulado por la intervención a la contratación del personal para el centro de formación profesional al centro profesional, al antiguo CIP, ¿no? Y como constato, como se plantea en el informe de la alcaldía, y remitiéndose a los dos últimos párrafos del informe, pues el Ayuntamiento, por unanimidad, en la sesión celebrada el 8 de septiembre, acordó la aceptación de la alegación efectuada por el Consejo del Gobierno del ejercicio de esta competencia de implantación de dichos ciclos formativos de formación profesional básica y realizar las contrataciones laborales necesarias al profesorado que impartirá esos ciclos. Bueno, la voluntad de este Ayuntamiento, como quedó clara patente en el Pleno, es efectivamente prestar ese ciclo formativo al aceptar dicha competencia y, lógicamente, exige la formalización de los contratos. El reparo de la intervención también viene motivado por posibles consecuencias en un futurible en lo que puede suceder con contrataciones repetidas, ¿no? Si no, en definitiva, si la ley de presupuestos del Estado no deja en este momento hacer contrataciones definitivas. ¿Quieres profundizarlo? Si queréis, no sé, si no es eso al final. ¿Alguna intervención? Vale. Jesús. Parca tú. Miquel. Bueno, para que nos reafirmemos un poco en lo que ha supuesto cómo ha llegado la documentación, que sepáis que esta documentación no ha llegado al papel que se lleva al buzón. Este es el papel del buzón y este papel, que es el último que se apunta aquí, han sido las siguientes. Este no ha llegado, este lo hemos tenido que buscar, lógicamente, en la web, en el email me ha enviado. En el email sí viene correcto y viene completo, pero el que llega a la oficina, que normalmente yo no hago otra copia, cojo este de la oficina, mi compañera, en cambio, lo imprime, mi compañera sí lo tenía, pero sorpresa es de que hemos visto las respuestas a los reparos de la interventora días después porque yo no lo tenía, ¿no? Es curioso, quiero decir que ese es un error que nos puede llevar a otros errores mayores y a decir que, joder, está mal hecha el acta, está mal hecho todo y que no da lugar a estar, ¿no? Porque yo realmente no hago un acotejo de lo que veo en el email a lo que me meten en el sobre de la oficina, que le cogemos de ahí. Entonces, respecto con este punto, mi compañera va a hacer una pregunta ahora. En torno a lo que acabáis de comentar, los dos últimos párrafos, entendemos cuando al final pone exige la formalización de las correspondientes contrataciones para la efectiva prestación del servicio, de las consecuencias y el carácter expuesto por los informes municipales, entendemos que es lo que comentamos, que se estaba actuando irregularmente. Teníamos conocimiento de, hemos oído desde luego que se está pagando como monitores a gente que tenían que ser como docentes. Entonces entendemos que con este reparo se arregla esto, se ha modificado esta situación. No sé si tiene algo que ver con eso. Entonces seguimos estando igual. Formalizamos una contratación. Sí, es un tema de contrato. Cada uno está con su categoría. No tiene nada que ver, es que no sé ni de lo que hablas, sinceramente. O sea, el reparo era porque se está haciendo una contratación de una persona a la que ya se le han hecho una serie de contratos provisionales y entonces hay un informe de la jefa de personal diciendo eso, como ya deviene definitiva. Entonces yo con eso lo que tengo que decir es eso, que la ley de presupuestos del Estado te dice que no se puede contratar a nadie definitivamente. Te deja la contratación provisional, pero no la definitiva. Es lo que hay, yo qué sé, hasta que no se modifique la ley de presupuestos del Estado, pues estamos en esas. Idoia, Ainhoa igual intenta aclarar un poco la duda esa que has planteado. Sí, Egunon Berriro. A lo que te refieres con lo de la contratación de los monitores o docentes, no es contratación y no tiene nada que ver con el tema del pago o lo que vaya en sus mensualidades. No. El problema es que en Lanbide había un epígrafe que se les ponía como monitores, pero eso ya se ha corregido, se ha subsanado y ahora aparecen como docentes de formación profesional. Eskerrik asko.
Jesús, Parcato. Sí, buenos días a todos y a todas. Sí, en este capítulo que queríamos es hablar de, si así como el del CIP o BCEPI es nuevo, sí tenemos aquí un viejo conocido que es el de la gestión de multas. Y seguimos sin entender el por qué este sigue apareciendo aquí cuando simplemente hay dos soluciones desde nuestro punto de vista. Una, que o se cumple el acuerdo plenario, que sería lo correcto, o dos, si usted o el equipo de gobierno del PNV no lo va a cumplir, lo lógico es que para el próximo pleno traigan una propuesta y la pueden someter a votación y como tienen mayoría, no tienen ningún problema para revocarlo. Pero lo que no tiene ningún sentido es que siga apareciendo aquí, con lo cual está denotando, y se lo hemos reiterado muchísimas veces, la falta de voluntad de resolver esto, y esto lo tiene usted en su mano, simplemente. Este es el más fácil de todos de resolver, no depende de nadie más. Eskerrik asko. Urrengo puntua daukagu, beste zazpigarren puntua, Parkatu, beste berri ematea. Dación de cuenta número 7 de la información financiera y presupuestaria correspondiente al tercer trimestre. De igual manera también, punto que estaba incluido en la comisión celebrada el 20 de diciembre. ¿Hay alguna consideración respecto a la ejecución presupuestaria? Jesús. Sí, buenos días de nuevo. A nosotros sí que nos parece el foro oportuno pues para hablar un poquito de que se nos dieron explicaciones en la comisión, pero sí que nos gustaría poner un poquito de relieve pues cuál es un poquito la situación que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, la situación financiera pues que nos encontramos en el Ayuntamiento, pues ahora mismo creemos que no es buena, porque teniendo en cuenta el capítulo de ingresos que tenemos una bajada de 401.000 euros por parte de la partida de ArcelorMittal, y luego nos vienen las famosas devoluciones que tenemos a Udalkutxa, en el cual este año tenemos que hacer 1.624.000, para el año 2017 con cargo al ejercicio del 2016 1.300.000, y luego para el presupuesto, que esperamos que no tardando mucho ya se nos traiga al pleno, vamos a partir del capítulo de Udalkutxa, que es una de las grandes partidas de ingreso del Ayuntamiento, pues del orden de los 700.000 euros menos. Este año teníamos 17.100 y algo mil y vamos a partir de 16.400 y pico. Entonces, desde el punto de vista del capítulo de los ingresos, pues la verdad es que al Partido Socialista la situación le preocupa. Entonces, bueno, pues por eso creemos que es interesante el foro adecuado pues para ponerlo encima de la mesa. Y eso, además de que todos los días estamos viendo con el tema de Udalkutxa, y yo escucho muchas veces al diputado foral que, bueno, que todo va bien, pues bueno, de hecho los datos salieron ayer salieron los datos precisamente de recaudación, y precisamente Vizcaya tiene el peor dato, creo que subía la recaudación solo creo que un 0,4, un 0,6 respecto al 3,4 que estaba prevista, con lo cual los datos no van bien. Y luego, bueno, pues respecto al capítulo de gastos, pues bueno, aquí vemos una vez más pues como la ineficacia del equipo de gobierno a la hora de hacer de llevar a cabo algunas de las partidas, que tanto para el pueblo como para nosotros, el Partido Socialista, pues son importantes. Y sin ir más lejos, pues tenemos una como es Francisco Aguillas Heras, que tenía presupuestado 533.000 euros y tenemos gastado 0. Y luego hay algunas partidas, si me equivoco, que me corrija cualquiera de los delegados. Contrato de asistencia domiciliaria estaba presupuestado en 700.000 euros y lleva gastados 359.000. Luego ayudas a nuevos proyectos empresariales estaba presupuestado en 90.000, solo se habían gastado 12.000. Es que no hay proyectos nuevos, o igual es que no están publicitadas suficientemente las ayudas, o incluso la gente no accede a ellas por la razón que sea. Luego el mantenimiento de colegios públicos aparecía 75.000 y me aparecía gastado 26.000. No sé si es que no hay necesidades en los colegios públicos. En acondicionamiento de colegios públicos aparecía también 90.000 y gastado 40.000. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, bajo nuestro punto de vista, de la poca o escasa gestión del equipo de gobierno, pues a pesar de tener una coordinadora del equipo de gobierno, 5 concejales liberados, más el alcalde. A ver, vamos
Vamos a ir por partes. Algunas cosas te has contestado tú solo, ¿eh? Aquí vamos a iniciar, vamos a contextualizar, ¿eh? Y entras en la histórica contradicción, que planteas a este pleno siempre. En una misma intervención, es decir, no se puede tener la primera parte planteando que la preocupación del Partido Socialista es que este ayuntamiento ha bajado sus ingresos en un 20, en un 30%, en un porcentaje, el que sea. No has dicho un porcentaje, pero pongo yo encima de eso un porcentaje X. Es decir, que estás preocupado porque Udalkutxa, porque tenemos que devolver un porcentaje importante, porque el año que viene no solo devolver, sino tenemos que hacer un presupuesto con no sé cuántos 700.000 euros menos, que el Partido Socialista se preocupa por la merma de ingresos de este ayuntamiento, que está bien, y comparto esa preocupación, porque podrías haberte fijado un poco más en los ingresos que derivan de nuestra gestión propia, no de los que vienen de la gestión o de la economía de Vizcaya en general, sino cómo van los ingresos municipales, y te sorprenderás de qué nivel de ejecución tienen. Que podrías decir, me alegro de que los ingresos municipales que derivan de la gestión del ayuntamiento, el ICIO, la plusvalía, la ocupación del suelo, el IBI, el IAE, que lleven un gran alto grado de ejecución, que sería un detalle también decir, oye, pues mira, Udalkutxa va mal, pero los de gestión propia, los del ayuntamiento, van muy bien. Comparto tu preocupación por Udalkutxa. Y por otro lado, en la segunda intervención dices que el equipo de gobierno no gasta, y que no gasta en inversión, y que cómo es posible que no gaste el dinero. Bueno, es decir, ese es el contexto de la intervención. Luego, como bien dices tú, habrá matices que, claro, nos has dicho 10 puntos, cada uno de los puntos tiene su explicación. Evidentemente, en la situación de cada expediente, yo ahora mismo, la inversión en el mantenimiento de colegios públicos de los 40.000 euros, pues ahora de memoria no lo sé, tendríamos que mirarlo y tendríamos que... Es decir, la reflexión no te la puedo contestar, porque evidentemente algunas se han hecho con el 60-40, algunas se han incorporado, algunos se ha hecho con el remanente, se ha habilitado el remanente. Pero claro, tú lo que has planteado es una ejecución presupuestaria al tercer trimestre, pero no has hecho una valoración de las 7 modificaciones de crédito que lleva el presupuesto. Porque de igual manera que dices que el mantenimiento de colegios públicos tiene un grado de ejecución nulo, tienes que decir en el mismo pleno que estás diciendo al equipo de gobierno que no gasta, que en la modificación número 3 del presupuesto se planteó una partida para mantenimiento de colegios públicos. Porque la ejecución presupuestaria no solo es, es un ejemplo de que tienes que completar también las 7 modificaciones de crédito. Porque, como bien sabes, en alguna partida en la ejecución presupuestaria está sin gastar toda. No, alguna partida no. 10 o no recuerdo si recordáis, en la primera modificación de crédito, cuando el Arcelor anuncia el cierre, en el que el Pleno definió como no disponibles una serie de partidas para que, bajo criterio de la intervención, tuviésemos una contención de gasto teniendo en cuenta una previsión de falta de ingresos por esa partida de ingresos, como es la gestión o el tema de la energía de Arcelor. Pero luego algunas de las partidas fueron habilitadas con el remanente. Bueno, indudablemente que alguna de las partidas seguramente tenga una explicación o una crítica, que también está bien. Es decir, que algunos de los proyectos igual no ha ido lo rápido que tiene que ir. Pero comparto tu reflexión en el sentido que, bueno, la situación económica de Vizcaya es la que es y es compleja, ¿no? Es decir, a pesar de que la actividad industrial crece en términos, no voy a decir que son en términos grandes, pero bueno, en términos positivos, crece. A pesar de que poco, o por lo menos de lo que tendría que crecer, crece o baja el desempleo, crece el empleo y baja el desempleo. Otra cosa es qué tipo de empleo, también es cierto, porque eso es un debate interesante, pero bueno, la tasa de paro es la que es y hay una dinámica de incremento de las entregas de IRPF. Pues decir, evidentemente pero bueno, pues sociedades se está comportando muy mal, el IVA vinculado al carburante se está comportando muy mal. Bueno, pues ahí están los datos de Vizcaya, que son los que son, ¿no? Y eso implica que el ayuntamiento va a tener que devolver dinero y va a tener que disponer menos, evidentemente. Y eso, pues cuando tengamos el presupuesto aquí, pues veremos y tendremos que priorizar. Y si no tenemos que hacer
inversiones como nos tocó la anterior legislatura para mantener el gasto social y el gasto en empleo, en los programas de empleo y demás, pues lo haremos. Y tendremos que financiar inversiones exclusivamente con el convenio del consorcio, que solo lo podemos gastar en eso encima, porque en eso hay que gastarlo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer como ayuntamiento es gestionar bien nuestros ingresos, porque evidentemente aquí podemos decir que Vizcaya no crece lo suficiente o no recauda lo suficiente, o cuáles son las medidas para que Vizcaya recaude más. Bueno, pues podemos debatirlo, pero el foro será las Juntas Generales y bueno, pero podremos decirlo, no digo que no se diga, pero sería interesante que los grupos y nosotros podamos debatir sobre cómo mejoramos los ingresos que dependen de nuestra gestión. Que evidentemente tampoco magia se puede hacer. O creamos nuevas tasas, que es difícil, bastante pagan los vecinos, o algunas las ajustamos al alza, que ya estamos haciendo esfuerzos, y ya los vecinos hacen esfuerzos, porque de vez en cuando se las ajustamos al alza. Bueno, en nuestra parte esa es la que podemos hacer. Si quieres saber cuál... Digo que las inejecuciones aparecen ahí, esos son números, lo cual no quiere decir que no haya nada por detrás, pero estamos hablando, es más, en la intervención de este tipo, del informe financiero del segundo trimestre, creo que fue, realmente no dijimos prácticamente nada porque había transcurrido muy poco tiempo, pero bueno, es que ya estamos en el tercer trimestre y estamos acabando el año, entonces me parece un debate muy interesante. Lo que yo entiendo es que nosotros efectivamente fuimos a la comisión, se nos dio la modificación de decreto, se nos dio toda la información oportuna, etcétera, etcétera, eso nunca lo hemos puesto en duda, pero queremos que el pleno es el órgano donde eso se tiene que poner encima de la mesa y no pasar como que todo esto es, bueno, pues no, yo creo que los ciudadanos de este pueblo tienen que estar informados de cuál es un poco la situación, y creemos que nosotros, y usted tiene que aceptar la crítica política, donde hay una serie de partidas que para nosotros consideramos que son importantes, no para nosotros como Partido Socialista, sino para el pueblo, y no están. Esos son números que para el último informe estén ejecutadas. Nos alegraremos enormemente de que ojalá todas y cada una de ellas estén ejecutadas, pero ahora mismo no. Nosotros tenemos la obligación de decirlo. Igual eso también sirve de acicate para que al que corresponda pues se ponga las pilas y se intenten agilizar las cosas. Nada más. De todas maneras, el criterio evidentemente no nos esperan años muy bollantes, pero el criterio que va a tener el equipo de gobierno, y se lo adelanto. O sea, si no tenemos que hacer una calle, no la vamos a hacer. Pero no vamos a dejar, yo siempre he dicho, los servicios públicos tienen que estar abiertos y tienen que mantenerse. Y no puede haber ninguna familia que se quede sin una ayuda de emergencia social. Bueno, pues eso, pues hay que poner dinero municipal. Y el ayuntamiento, ¿cuál? Perdone. Que una de esas partidas está sin desarrollar. O sea, quiero decir que no es que estoy hablando solo de que nos han hecho las calles. O sea, Bien. no estamos hablando de que nos han hecho calles. Bueno, vamos a esperar a finalizar el año y luego vemos la... Bien, vale, pero estamos hablando de ahora mismo cómo va. Bien. Que comparto su reflexión. Es más, perdón. Eso lo comparto. Y que nos pone un reto y las pilas al que gobierna, en este caso son nosotros, de gestionar lo mejor posible y sobre todo de priorizar mucho el gasto. Por último, si me permite, que ojalá esas partidas de bienestar social no se tuvieran que utilizar, porque eso significaría que todo va bien y que la gente tiene los ingresos por sí mismo y no tiene que depender, en este caso, de las arcas municipales. Ojalá sea así, ojalá sea así. Y ahí nos va a tener siempre, además. Eskerrik asko. Hurrengo puntua daukagu la contestación de el siguiente punto, la contestación de las preguntas. Gorka. Bai, egun on guztioi. En respuesta a la pregunta formulada por Soraya Pereira, en representación de Sestao Baialda, relativa a la reapertura en horario ampliado del Polideportivo de la Benedicta, paso a desglosar la misma de forma que sea más sencillo tanto contestarla como aclararla. Por lo tanto, a la pregunta de si tenemos dinero suficiente para mantener el nuevo horario del Polideportivo de la Benedicta, evidentemente la contestación es que sí.
Así lo entiende este concejal como responsable político del área al analizar la propuesta de la parte técnica en nombre del director de deportes, una propuesta que además no supone un gasto incremental con respecto al gasto que se producía anteriormente, además del hecho objetivo de que las instalaciones se encuentren efectivamente abiertas los días laborables desde las 8 de la mañana desde hace aproximadamente un mes sin perjuicio de ningún tipo para los usuarios y usuarias. En segundo lugar, a la pregunta sobre qué es lo que ha cambiado, podríamos contestar haciendo referencia a tres aspectos. Por un lado, la situación económica actual es más favorable que la sufrida en el ejercicio económico correspondiente al año 2012, año que dio pie a la necesidad de acometer diversas medidas de ajuste económico, no solo en el Servicio Municipal de Deportes, sino también en el resto de áreas de este consistorio. Esta mejor situación, siempre con respecto a 2012, permite que podamos acometer esta reapertura, devolviendo a los usuarios y usuarias la opción de poder volver al uso habitual de esta instalación, como se hacía anteriormente, aunque siempre, y tal y como anunciamos el día que se dio a conocer esta noticia, monitorizaremos continuamente el flujo de gente en esta franja horaria por si hubiera que hacer alguna ligera modificación, aunque claro que nunca volviendo al horario de apertura anterior. También hay que destacar que la demanda de utilización del Polideportivo Municipal de la Benedicta en la primera franja horaria ha aumentado progresivamente en los últimos años y así nos lo hacían llegar los usuarios y usuarias reiteradamente, no únicamente en lo referido a los usuarios que querían utilizar servicios como el gimnasio de musculación o la piscina climatizada, sino también nos permite la impartición de cursos como el de gimnasia para embarazadas o la organización de cursos formativos para el personal u otro tipo de asuntos. Y finalmente también hay que destacar el compromiso y la disposición por parte del personal adscrito al Servicio Municipal de Deportes. Gracias a ello se ha permitido acometer esta medida. En primer lugar, por ejemplo, los monitores socorristas han facilitado la posibilidad de cubrir el socorrismo de la piscina en las nuevas horas de apertura gracias a la modificación de su jornada laboral, mientras que el personal de control y vigilancia ha redistribuido tareas para poder desarrollar el servicio con total normalidad. Incluso el personal de la empresa adjudicataria de la limpieza ha accedido al cambio sin ningún tipo de problema. Y finalmente, respecto a la solicitud de ver el informe donde aparezcan estas variaciones, existe un informe del director de deportes en el que se señalan estos mismos puntos y otros, informe que siempre podrá consultar, siempre que lo desea, acercándose a las oficinas del Polideportivo Municipal de Las Llanas. Eskerrik asko, Ainhoa. Leire, Fernández, Flori, Josefina. Bai, egunon, Josu. Había dos preguntas, una formulada por Bai Aldar, sí, en cuanto a ver si había surgido algún convenio nuevo, se ha aumentado o variado el convenio suscrito con el Colegio de los Hermanos Olasalle. Esta pregunta que la formulaba Soraya hace en principio decir que no ha surgido ningún convenio nuevo, no se ha aumentado ni tampoco ha variado absolutamente nada. Es el que estaba firmado, sin más, ¿vale? Y en cuanto a la pregunta que formulaba EH Bildu, Miquel Izquierdo, en relación a por qué no se ha contestado a las vecinas que se han quejado pidiéndole el saneamiento a la parte baja de la Iberia, donde hay un túnel Arcelor-Altos Hornos que se encuentra deteriorado, lleno de escombros y con total abandono de estructuras y edificios, bueno, pues decir que entre las distintas localizaciones con vertidos incontrolados que existen en el municipio, una de ellas esta, el Ayuntamiento, en primer lugar, antes de llevar a cabo las actuaciones necesarias para la limpieza y el saneamiento, lo primero que hace es determinar quién es su titular, ¿no? Pues bien, en el caso que nos ocupa, una vez determinado que Arcelor es el titular, en conversaciones que se mantienen con la propiedad en mayo del 16, se les apremia pues, para que lleven a cabo la retirada de los distintos residuos procedentes de la actividad industrial y que eliminen y conduzcan las aguas que se estancan en la salida de la boca del túnel. Por otra parte, mediante oficio, en junio del 2016, el Ayuntamiento le requiere formalmente, haciéndoles las mismas peticiones, y la mercantil procede a la retirada de las bobinas y otros restos que existen en la zona. En cuanto al encharcamiento, por conversaciones mantenidas con ellos, parece ser que se produce de las propias aguas que provienen del propio túnel, que no es por filtraciones de tuberías, ni rotura de tuberías, ni nada, que están totalmente saneadas, y asimismo por la bajada del arrasante que se lleva a cabo en todo el recorrido del túnel para la accesibilidad y tránsito de los camiones. Una vez detectado cuál es el problema, mantenemos una reunión con Arcelor el pasado día 11 de octubre y se comprometen a solucionar inicialmente el problema, incluso mediante el achicamiento del agua con una posible bomba.
si bien se comprometen a redactar un proyecto para ejecutar la recogida y conducción de las aguas del propio túnel hasta el colector general del saneamiento. El Ayuntamiento está realizando todas las gestiones oportunas para dar una solución definitiva al problema denunciado y hemos pospuesto la comunicación al interesado al momento en que se le pueda trasladar una solución al mismo. Paco. Sí, bueno, voy a contestar a 3 seguidas, si no os importa. La primera es de EH Bildu, que dice sobre el colegio Albiz, ¿por qué no se normaliza la apertura del colegio, de su patio? Y bueno, esto no solo Albiz, sino Marconzaga y Cueto también podían abrirse, pero esto conlleva un montón de cuestiones asociadas que hay que analizarlas, y esto lleva mucho tiempo. Hay que ver los gastos que ocasionan de quién controla el patio, quién hace la limpieza, etcétera, etcétera. Todo esto nosotros lo tenemos en cuenta. En cuanto al muro, que no sé a qué muro se refiere cuando dice son de 50 centímetros de altura, en principio una premisa, y es que en los colegios nosotros no hacemos nada que no nos lo solicite la dirección, porque nosotros lo único que tenemos que hacer es el mantenimiento de los colegios. Y lo que se hizo en la entrada de Albiz fue ponerle unas verjas más altas que lo que nos solicitó la anterior directora, y que todavía además falta por poner la de las puertas. Y esto no ha costado absolutamente nada a las arcas del ayuntamiento, porque lo han hecho desde el CIP, los chavales que trabajan en el CIP. En cuanto al colegio público, que también se vuelve a hablar de La Salle, las obras se hicieron en el mes de agosto porque era el mes de menos influencia para los chavales y las vacaciones de verano, y no se veía conveniente abrir ningún otro centro. Y el último tema era sobre la biblioteca de Cueto, que preguntaban por qué está cerrada. Bueno, en principio la biblioteca de Cueto es competencia del Departamento de Educación del Gobierno vasco. No obstante, tenían a una persona a media jornada que la han quitado, y hacía 3 días a la semana durante media jornada. Reabrir tendría que solicitarlo el mismo colegio y ver la posibilidad de que se pueda apoyar o no, pero eso es cosa de solicitarlo al Departamento de Educación. En cuanto a recortes por nuestra parte, desde luego no los hay. Estamos empleando todos los medios que tenemos y creo que gastaremos todo el dinero del cual se hablaba hace un momento. Nada más, eskerrik asko. Alguno cuando Jesús decía que sobraba dinero para colegios, alguno estaba poniendo la cara como de que tengo todavía más dinero para gastar. No, igual Paco estaba como con el comentario que dice que lo va a gastar todo. Sí. Había alguna pregunta que se contestó en el mismo pleno. Bueno, en el acta vendrá, si hay algún concejal que considera que no está contestado, bueno, pues que reitere la pregunta o no. Había una pregunta también que me hacía Raúl respecto si considera que la presencia del alcalde en que mi presencia en una fiesta organizada en el campo de golf estaba fuera de lugar, y que si que le hacía flaco favor al municipio respecto, bueno, al acto de, bueno, poco que decir, ¿no? Que si mi presencia está fuera de lugar, pues evidentemente no. El alcalde de Sestao, en este caso también vicepresidente del consorcio, pero como alcalde de Sestao me invitan a muchos actos representativos. En este caso una empresa de la margen izquierda, Meachaldea, cumple 25 años, y si mi agenda me lo permite, pues asisto en representación y, bueno, por deferencia a cualquier empresa, ¿no? De igual manera que me invitan a asociaciones y entidades de diferente tipo, y es mi obligación asistir, como porque entre mis obligaciones también está la representación pública del municipio. Mi presencia, que por cierto llegué sobre las 2 de la tarde, saludé y felicité a los miembros de esa empresa por su 25 aniversario. Saludé a los alcaldes, concejales, representantes de diferentes empresas, deportistas, profesionales, y a las 3 menos 10 me ausenté, me marché. Por lo tanto, lo único que asistía es un acto absolutamente protocolario, ni fiestas, ni dispendios, ni nada que se lo pueda parecer. Lo que luego la gente hizo será un problema del que se quedó o no se quedó. Desde luego, el alcalde a las 3 menos 5 se marchó a sus obligaciones personales.
Vamos a pasar a los ruegos de este pleno. Empezamos por Eduardo, ¿no? Seguimos por Miquel. Bai. Bai, nik hainbat eskaera daukat hemen. Lehenengoa da, Zumalagarregi kalean, Anuntziazio auzunerantz doazen eskaileretan, Aintzinako palmondoak zeuden tokietan, maila batzuk, eskailera batzuen mailak edo, aterata eta solte daudela. Orduan, arriskutsuak dira, argazkiak ere baditugu, bidalia alditugu, diot, jendeak kokatzeko. Orduan, maila batzuk aske daude, aske eta aterata, eta gure ustez arriskutsua da, beraz, konponbidea emateko eskatzen dugu. Beste bat da Galindoko errotondan egindako gurbidea, guk oso ondo ikusten dugu, eta oso talde honek oso beharrezkoa ikusi du, hasieratik edo, baina komentario batzuk egin digute, errotondatik ateratzen diren kotxeetatik utxitako lerro etenez egindako sarbidea oso labur gelditzen omen da, eta egon direla halako gora bera batzuk edo. Orduan pizkat luzatzeko eskaera egiten dugu. Beste bat edo berriro aipatuko dugu edukontzien kokapenaren ez egokia herri honetan. Ikusi dugun azkena izan da San Diego eta Azeta kaleetan, bien artean dauden kontenedoreak daude oso era ez logikoan kokatuta, eta eskatzen dugu mesedez era logiko batean kokatzeko. Badira adibidez bi kontenedore hori segidan, toek eskina batean, eta gero beste batean pizkat urrunago, bi kontenedore, eta ez dago horirik. Behintzat aztertzeko eta kokapen logiko bat emon. Beste bat edo da hizkuntza normalizaziorako atzera pausu bi, aipatuko dut. Badira gehiago, baina behintzat aipatzeko bi, hilerriko kartel batean gaztelera hutsez agertzen da, katuen ingurukoa. Está prohibido dar de comer a los gatos. Gaztelera hutsez, ez dago euskaraz. Hori bat. Eta beste atzera pausu bat erabiltzen hasia den orain SAC, Servicio de Atención al Ciudadano, badu bere izendapena euskaraz. Euskaraz da herritarrentzako arreta zerbitzua. Holan edo, hasi egin da. Orduan, zelan euskaldunduko dugu herri hau, ezarritako zerbitzu berri bat martxan jartzerakoan, erderazko izendapena, baino erabiltzen ez badugu. Orduan, guk eskatzen dugu biak euskaraz egon behar direla, bentsat mesedez, aliketa lasterren bi hizkuntzatan erabiltzen hasteko jendea ohitzeko. Eta beste bi daukat, Bizkaia kalean aldapatxo txiki bat da, aldapatxo bat dago, eta justu igogailuaren irteera parean badaude mugarri batzuk. Ez dugu ikusten mugarri horien zentzua, eta orduan mugarriak kentzeko eskaera egiten dugu. Eta azkena, Elizaren parkean, hemen atzean dugun edo, asfaltatze berria egin zen, eta asfaltatze hori edo badoa egin zen olako helbide bat, Amor Misericordioso kaletik gora, parkerantz doan zera horretan, eta asfaltatzea edo ondatuta dagoela. Hasi da altxatzen, poltsa batzuk daudela, argazkiak ere baditugu, egin berri dago, eta orduan neurriak hartzeko, eta egokitzeko. Eskerrik asko, Soraya. El primero sería que nos comunican que en el Txakurgune del instituto alguna cuadrilla de chavales, me parece que también ha salido en prensa después de esto, que estaba tirando basura continuamente por las noches y se juntaban allí, pues y hacían un poco. Entonces rogaríamos que la policía se pasase algo más, nos consta que sí se pasa, pero pues que si se tiene que poner sanciones o para que se comporten de alguna manera cívica, pues que lo hagan dentro de esa zona. Por otra parte, varios adoquines en la acera de Galindo, a la altura de la marquesina del autobús, están levantados. Es un peligro ya que se han visto varios tropiezos. Sería conveniente que se arreglaran porque si no al final algún vecino o vecina pues se va a hacer una avería. Otro más. Rogaríamos que en lo referente al contrato de la instalación de detectores de humo en las viviendas
se pudieran incluir personas que viven solas en el municipio con algún grado de discapacidad psíquica. Se podría hacer un estudio para saber de cuántas personas estaríamos hablando y a ver si sería factible el introducir estos detectores. La cuarta sería que hay un banco en la calle Alfredo Marín que está en una cuesta, asentado de tal manera que difícilmente nadie se puede sentar, ya que está, por la incomodidad, está inclinado. O sea, te tendrías que sentar así y cualquier viejino, persona que se quiera echar, pues acaba escorado. Entonces, pues para ver si se podría cambiar la situación del banco. En otra ocasión también comuniqué el mal estado de las chapas de quitamiedos que había en el aparcamiento del antiguo depósito de agua. Más que quitar miedo, pues en los días de viento lo dan, porque están dobladas, amenazan con soltarse y yo creo que ya es hora de que se haga un esfuerzo y se arreglen. Por otra parte, en la calle Blasco Ibáñez, en el cruce hacia el instituto, no hay visibilidad porque hay unos contenedores de papel y plástico y si vas con el coche tienes que sacar mucho el morro para poder acceder y ver que no viene nadie. Entonces, sí, un cristal o algún tipo de, pues, en lo que es en la pared. También en esa misma calle no aparece ningún prohibido hacia la izquierda cuando vamos hacia Cueto. Los de pueblo sabemos que es de una sola dirección que vienen, pero bueno, si alguien no lo sabe, podría meterse, y es más, alguna vez he visto alguno que se ha metido. O sea, se ha metido hacia la izquierda y no hay ninguna señal. Y por último, en la página del ayuntamiento, debajo de los nombres de mi compañero y el mío propio, en lo que pone dentro de la corporación, el nombre de nuestra agrupación todavía sigue mal puesto. Pone Bai Alda Dugu. A ver si se podría cambiar. Vale, sí. Bueno. Es que lleva ya tiempo. Sí. En la calle Chavarri, pasando la rotonda que baja la Benedicta, antes de llegar a la Escuela de Aprendices, en la parte trasera, en su día, se demolió un edificio. Eso se valló y ahora están todas las vallas en el suelo. El acceso sé que es municipal, lo que es el vallado y el solar, no sé si es municipal, pero en todo caso, cualquier crío que pase por allí, ahora os enseñaré la foto, todas las vallas están en el suelo, se podría hacer una avería. No, Ah, ¿ya están bien puestas? Ah, vale. De acuerdo, perfecto. Ahora. Algunas se pueden hacer rápido, otras son más complicadas. El semáforo está ya puesto. Ya está. ¿No? Y el espejo también. Es broma, ¿eh? No, si hay mucho, si por hacer cosas hay un montón. Galderarik, Luis Fe. Sí. En primer lugar, decir lo del semáforo de Chavarri, que ya se ha puesto un pivote de cemento, menos mal, ya no se nos vamos a cortar ahí abajo. Tengo cuatro solicitudes. La primera, que me la hizo llegar un vecino el otro día, trata sobre el orden del día de los plenos municipales. Me decía que ya que los lugares donde se ponen los bandos tienen los cristales rotos y muchos desaparecen y la gente no se entera, que se ponga el mismo día que se nos manda a los corporativos el orden del día, se colgase en la web municipal, porque igual hay algún tema que les interesa ver en el pleno y estaría bien que se colgara, y ya si se pueden arreglar los cristales de los temas de los bandos estaría muy bien. Otra solicitud que tenemos es a cuenta de la Escuela de Música. Este fin de semana, con las corales, el certamen internacional de corales, que está muy bien para el pueblo, que toda la cultura sea importante. Lo que parece que no es importante para el equipo de gobierno es que la Escuela de Música se abra, que la Escuela de Música tenga
acondicionado el tema de megafonía y demás los fines de semana, que es cuando se hacen estas cosas. Te lo digo porque se me quejaron. El sábado no sabía ni la policía municipal que tenía que abrir la escuela de música. No lo sabía. Se tuvo que llamar varias veces a la policía municipal para que se abriese. El mismo director de la coral, por lo que me comentó, tuvo que poner la megafonía porque no estaba colocada. Esto ya pasó varias veces, no solo en la escuela de música, sino también, lo dijimos en su día, en la biblioteca municipal. Que se corrija, no pedimos nada más. Si el ayuntamiento patrocina, como ponía en los cartelitos, patrocina el evento, que dé todas las facilidades para que se pueda llevar a cabo el evento en buenas condiciones. Luego ya van dos de tema verde. El primero, a ver si se podría dar una vuelta por los jardines de Urbanunciación, que se encuentran en muy mal estado. Y otra es la zona de Condesa Pardo Bazán, que ahora que tiene luces, que está muy bonito, que se puede sentar, hay unos bancos muy chulos. Ahora es cuando se ven todos los excrementos de animales, tanto que hay en los jardines como en las escaleras. Aquí sí solicitamos, por favor, que en ambos jardines se haga un poquito de trabajo y que queden en condiciones. Gracias. Eskerrik asko. No, seguramente haya podido haber un desajuste, pero es decir, bueno, y en algún otro caso, pero bueno, yo creo que nadie puede poner en duda que el ayuntamiento se intenta coordinar y ayudar con las los numerosísimos sábados que hay actividad en la escuela de música. A veces, pues evidentemente puede haber no digo que no, Ainhoa. Bueno, yo también estuve el fin de semana, fue el pasado, en las corales. Y puntualizar que estuve hablando con el director, estuve hablando con la que se encargó de realizar el evento. Sí es verdad que la policía cuando fue a abrir, que tenía instrucciones de abrir, pero no abrió las dos salidas de emergencia, porque el que fue, uno de los policías que fue, acababa de entrar hace 2 semanas y no tenía conocimiento de cómo se abría. Luego acudieron a abrirlas a petición del director. Respecto a lo de la megafonía, aunque es de cultura, por conocimiento de haber estado en la delegación anteriormente, comentarte que la organización de ese evento la hace una asociación particular y la megafonía se tienen que encargar ellos. Durante la semana tenían que haber acudido, haber estado con el conserje, que les habrían dado las explicaciones de cómo funciona la megafonía, ellos haber ido antes y haber hecho la instalación. El ayuntamiento colabora en ayuda, en la cesión del local y todo lo demás. Esas informaciones a las asociaciones cuando van a solicitarlo se debiera de dar, ¿no? Porque muchas veces es que a veces se despistan. No es una crítica destructiva. ¿Sabes? No, que se corrija, que no vuelva a pasar. Que se corrijan, como ya sucedió, ya te digo, como sucedió alguna vez en la biblioteca. Se solucionó y punto, no hay más, no hay ningún problema. La biblioteca requiere igual un cambio del sistema de megafonía, pero bueno, eso es una de las cosas que teníamos pendiente, pero bueno, igual hay otras cosas más. Galderak, preguntas, Eduardo. Bien, teniendo en cuenta que faltan 2 meses para la finalización del actual ejercicio, sí me gustaría saber la situación en estos, o la previsión, mejor dicho, en cuanto a las ayudas de emergencia social, si se prevé que llegará con la cantidad presupuestaria, si habrá necesidad de hacer ampliaciones, bueno, pues saber un poco cómo está la situación y evidentemente también quizás sea pronto, quizás esta pregunta sería para hacerla después, pero si la intención es que se podrá atender a todas las solicitudes que cumplan los requisitos del presente ejercicio. Luego, también me gustaría saber, respecto al SAT, el Servicio de Atención Domiciliaria, si existe en estos momentos lista de espera para
los dependientes, grandes dependientes, los del grado 3, en tal caso pues que se nos diga cuántos aproximadamente y el tiempo previsto de espera, y igualmente con los del grado 2. También me gustaría saber en estos momentos, de forma más o menos aproximada, una cifra aproximada, la lista de espera que existe para acceder a la residencia municipal y en principio la previsión o la media de espera que han de mantener pues los que están pendientes de acceder a ella. Y luego, por último, también me gustaría saber la media del tiempo de espera que se da en estos momentos para acceder a los servicios sociales de base, a los asistentes sociales, desde que se solicita la cita hasta que realmente pues esta es efectiva. Sí es cierto, si no me equivoco, que Sestao es uno de los municipios en que esa lista de espera es especialmente corta, pero lo cual es para felicitarnos, pero sí me gustaría saber más o menos el periodo de espera. Muchas gracias. Vea repaso que te ha dado, Flori. Venga, tira. Sí, hola. A ver, Eduardo, en cuanto a las ayudas de emergencia social, pues sí, el dato que tenemos en estos momentos es que es muy probable que tengamos que hacer una modificación presupuestaria antes de finalizar el año, porque hemos tenido un repunte, no muy grande, pero sí ha habido un repunte en este año de demanda en las ayudas de emergencia social en Sestao. Con el tema del servicio de ayuda a domicilio que comentabas, la lista de personas con grado de dependencia 3, no hay lista de espera en estos momentos. No sé decirte ahora exactamente el dato de los del grado de dependencia 2, pero en cuanto podemos y tenemos ahí un poquito, ya le digo a Jesús de paso también que como no habíamos finalizado el año, es posible que vayamos a hacer un remonte de personas a las que se les pondrá el servicio de ayuda a domicilio antes de que finalice el año, pero la lista de dependientes es de 0. En cuanto a la residencia municipal, la lista suele estar entre 6 personas, 5, 7, una cosa así. La lista de espera pues va en función un poco de las bajas que se producen. Y en este otoño, curiosamente, la última noticia que tengo, que es de la semana pasada, ha habido muy pocas bajas. Entonces, bueno, pues de momento ahí. Es una manera fina de decir que no nos ha fallecido nadie este otoño, a Dios gracias. Y en cuanto a la media de lista de espera en servicios sociales para la atención, si es un caso urgente, se atiende en un máximo de 24 horas y si es un caso de atención ordinaria, la media está entre 7 a 10 días. De todas maneras, hecha las preguntas, Eduardo. En el pleno anterior te lo dije y te voy a hacer una pregunta. No, eso no es una pregunta, pero bueno, te lo recuerdo. Porque creo que tu preocupación es importante, pero claro, a nosotros nos preocupa, es un comentario sin más, igual fuera de lugar, pero a nosotros también nos preocupa, joder, que los fondos de dependencia nos los transfieran cuanto antes. Digo, porque preguntas, pero no, tú has preguntado por la lista de espera de servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Bueno, por eso. Que podríamos terminar la lista de espera y no poderla pagar porque tenemos... Pues eso, que tu preocupación, que tú preguntes también, o tengas que preguntar a ver cuándo nos van a alquilar los fondos de dependencia, que nos hacen falta. Que es una pregunta, digo. ¿Más preguntas? Sí, estamos con de una propuesta a otra. La verdad es que el tema que ha comentado antes, voy a hacer un pequeño paréntesis, el tema que ha comentado antes Luis Fer, respecto con los paneles de información municipal que están rotos, solo por recordar, en otra legislatura ya se pidió y no se han arreglado. Eso lo pidió este grupo municipal en otra legislatura. Es modificarlos un poco, son muy viejos, es una cosa que entendemos perfectamente por qué lo ha dicho Luis Fer. Y evidentemente,
Otro paréntesis es referido a la necesidad de la rapidez en las actuaciones de cuando ocurre algo. Lo de la valla que ha comentado Raúl, pues es algo que ya habíamos comentado este grupo y lo habíamos mandado porque requería de una actuación rápida, y tanto esa foto enviada a Leire se la manda a Josefina explicó y se ha arreglado. O sea, cuando los que hemos presentado hoy son cosas que hemos visto en esta última semana, que si es importante, evidentemente, se hace rápidamente, y ese es el grupo, este grupo por lo menos siempre tiene esa forma de actuación, y encima les mandamos fotos, ¿o no? Bien. También vamos a mandaros fotos hoy, que sepáis. Bueno, preguntas. Una viene dada por la actuación urbanística que se está realizando en Bakea Usunea, en el Grupo La Paz, con los ascensores. La primera parte ya la conocemos, es la molestia generada en el momento, y eso lo hablamos con la responsable, que se había producido a la hora de cortar la calle a las 3 de la mañana y trabajos de toda la noche, ¿no? Los vecinos, la verdad, que estaban alucinando de la situación, pero bueno, eso lo apartamos. Pero lo que no podemos apartar es que se trabajaría los días festivos. Desde las 8 de la mañana había trabajo el día 7, el día 12 por trabajadores en esa obra, con golpes. Desde las 8 de la mañana, días festivos. Todas las preguntas son: ¿cómo se puede trabajar en un día festivo en una obra pública? La pregunta sería también, y cae de esta, si un vecino en un barrio le vemos que está haciendo ruidos a las 8 de la mañana, la actuación municipal, ¿cuál va a ser? ¿O cuál sería? Queremos conocer si se informó a los vecinos de que esta situación, por alguna necesidad especial de tener que trabajar para acabar la obra con el retraso que está habiendo, se les informó. Ya anuncio que consta que no se informó que se iba a trabajar. Queremos conocer si de esta forma estamos haciendo y respetando el derecho de los trabajadores, de esos trabajadores, al festivo. Queremos conocer también bajo qué tipo de contrato de trabajo estuvieron trabajando el 7 y el 12 estos trabajadores en la obra. Y por último, y esto va directamente a Alcaldía, como todas estas preguntas, claro, que si piensa que estamos defendiendo las condiciones laborales en este municipio de estos trabajadores en una obra pública, permitiendo trabajar en festivo. Otra de las preguntas viene dada por la situación que se genera habitualmente en el entorno del Hotel de la Naval, que lo podemos denominar como un abandono intencionado. Sobre esto ya hubo hace 2 o 3 meses una secuencia de preguntas, pero es que eso ha devenido en que se siga a peor, y el equipo de gobierno y los responsables van a ser conocedores de la secuencia de fotos que existen de lo que se encuentra. Pero es que es más, hay contenedores llenos sin recoger, hay basura en el suelo, existe no limpieza, y no nos tenemos que percatar mucho de pensar que eso es una hostelería que dirigen a pocos, la verdad, pero a gente que visita, que se encuentra en la salida con algo que es municipal y que está en esa situación. Entonces, nosotros lo que decimos es, ante esta situación, no se nos diga, por favor, que el servicio de limpieza tiene unas carencias, que sabemos que estábamos, que no llegamos. Eso ya lo hemos oído en este pleno. Hay que tener especial cuidado de lo que se reitera, sobre todo en este pleno. Y en esta situación ya nos han informado. Esta semana, ayer, seguí confirmándolo con una persona que nos ha informado, que sigue en la misma situación, y da auténtica pena que el entorno esté de como está. Otra pregunta viene por algo muy viejo. Antes el portavoz del Partido Socialista ha dicho lo viejo que es el tema del servicio de multas, ¿no? Pues anda que no es viejo también el tema de la antena en la subestación eléctrica de Iberdrola, en Mendieta, bueno, en la trasera del cementerio, ¿no? Eso yo creo que aquí por lo menos un 70% de los corporativos lo conocen perfectamente, saben de que está aprobado el que se retire, pero que evidentemente los vecinos te siguen preguntando. Y yo, por suerte, pues vivo en esa zona. Y es que me pillan a mí, es que no le pillan a nadie más, oye, me pillan a mí.
No, pero no vas por allí. Me pillan a mí porque vivo allí y entonces me preguntan, es curioso, porque es el primero que pillan, claro. Y evidentemente lo que podríamos hablar es de irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno, por parte de la alcaldía, de no hacer cumplir un mandato de este pleno. Queremos preguntar también si tenemos pensado cumplir lo acordado en la sesión plenaria y qué se está haciendo al respecto para que eso se cumpla, ¿no? Otra pregunta viene dada por algo que sí se había comentado que se iba a hacer, pero que no pensábamos que después de un mes seguiría estando así, que es la retirada de las pancartas en la balconada municipal. Por retrotraernos a algo, pensábamos que era por la Euskal Jaya, pensábamos que era por la inclusión de una nueva bandera, que es la del municipio de Sestao en la balconada, cosa que veíamos lógico y que se nos comunicó, pero que han pasado 25 días y estamos igual. Entonces, no tenemos muy claro si una actuación consensuada por por todos los grupos municipales de aquí no se nos da cuenta en ningún momento de qué intenciones ha tenido o tiene o va a tener sobre eso, porque retirarlo por retirar y no dar cuenta al resto de portavoces del ayuntamiento y de la oposición no nos parece del todo. Entonces, evidentemente requiere que se nos responda sobre ello. Y otra pregunta, y creo que es la última, viene dado por lo que el concejal delegado de Información y de Transparencia y de todas estas cosas nos envió un correo electrónico ayer sobre presupuestos participativos y que el buzón y que la explicación esa tan bonita que nos han mandado en un email, ¿no? Nosotros lo que tenemos que decir al respecto es que valoramos muy positivamente esta iniciativa. No podemos decirlo de otra manera. Este ayuntamiento lleva años abandonando lo que es la participación de la ciudadanía y no dando ningún paso al respecto, ¿no? Pero la sensación que nos da, y uno de los errores que estamos viendo, es que del nada al todo nos quedamos ¿en qué? ¿En qué nos quedamos? No se puede dar en un momento dado, en 10 días, que los vecinos entiendan realmente dónde se están metiendo sin un trabajo previo. Un trabajo previo necesario donde esté. Y ese trabajo previo no se está haciendo. O sea, no busquemos en ningún momento la imagen que queréis dar cuando primero llegamos tarde, aunque insistimos, es positiva la actuación que se vaya a realizar. Y a este grupo municipal en ningún momento se le tiene que decir que esto iba a nuestro programa electoral, que nosotros entendemos la participación, y es más, entendemos la participación que sea vinculante. Aquí hay temas que son, donde hay conceptos que son difíciles de entender por vecinos, porque el tema presupuestario es difícil de entender. También dentro de ese esquema que se les envía, o que se ha enviado, o que a este portavoz no lo ha llegado, por cierto, aún, existe una clara identificación o dirigismo en cuanto a qué inversiones realizar. Con lo cual, aunque se deje un apartado al final en el cual se podría, pero ya se indica unas inversiones, lo que no hemos visto es que se diga que también puede haber reducciones en el presupuesto para que haya más dinero. Hay inversiones con el dinero que tenemos, pero ¿y las reducciones que se pueden crear desde el ayuntamiento que luego se convierten en otras inversiones posibles o en otras actuaciones? También al vecino le tenemos que decir que existen reducciones, que puede haber. Y nosotros lo explicamos el año pasado. Hicimos 40 propuestas. De ellas, algunas cogiéndonos a un crédito remanente y cambiando no sé qué. Y otras decíamos, la reducción por parte de sueldos de alcaldía, de las liberaciones, de las dietas. Salía un montante de dinero que puede haber otras actuaciones. Evidentemente, eso también hay que decirle al vecino. El vecino tiene que conocer que también se puede reducir desde el ayuntamiento para que haya otras actuaciones. Pero, al final, la intencionalidad de esta iniciativa y la pregunta va a ser, ¿esta iniciativa va a ser vinculante? ¿Quién va a gestionar los resultados? ¿Se va a crear una comisión al respecto para ello? ¿Qué mecanismo se conforma para que esto funcione? Porque, y por terminar, en la oposición por lo menos, de esto es la información que nos ha llegado en este email.
Porque se habla, pero realmente ni para la conformación de eso, ni para decidir qué cosas se podrían notar, de esto, nada. Con lo cual, esperemos que eso, en la segunda parte, que es la recogida de la información que vais a tener, eso nos revierta al resto de grupos el conocimiento sobre ello. Y valorando en positivo la iniciativa, tener en cuenta que estamos en noviembre y esto es tarde para eso. Quedan 10 días exclusivos para que la gente entienda conceptos que no entiende si no se le explica con un trabajo previo. Y que eso requiere de mucho tiempo que, insisto, el año pasado, usted, señor alcalde, lo dijo cuando se aprobó. Y si no, vaya a las actas. Y dijo, el año que viene vamos a hacer participativo y va a ser desde prácticamente el verano, donde se van a dar las... Bueno, estamos en noviembre y hemos empezado ahora. ¿Alguna pregunta más, Soraya? A ver, 3. Bueno, la última es relacionada. La primera, nos hemos enterado de que en la zona de las canteras se ha encontrado algún tipo de fósil o restos prehistóricos y queríamos saber si se está estudiando el tema, qué medidas está tomando el ayuntamiento al respecto y si nos van a ir comunicando los adelantos que se vayan haciendo o nos vamos a enterar tarde o cómo va a ir. Eso que yo creo que es una noticia, a ver qué es lo que realmente... Del Jurásico, ¿no? Vale, es que no sé exactamente, he oído y sin más. La segunda es que después de la aparición en prensa de la noticia de la venta de empadronamientos en el País Vasco, queremos saber si hay constancia de estas prácticas en nuestro municipio. Y en caso de que sea así, ¿cuáles son las medidas disponibles para evitarlas y cuáles de ellas se estarían, si es que está sucediendo, que no lo desconozco, usando aquí en nuestro pueblo? Y la última pues es referente al proceso participativo de los presupuestos municipales, debido a que nos resulta curioso que por un lado en el panfleto buzoneado ayer se pida la participación ciudadana para realizar una actividad que realizaban tradicionalmente entre los grupos políticos y los técnicos y si ni siquiera quieren la participación del resto de fuerzas presentes en el ayuntamiento. Hace un mes estabais trabajando en ello, que me lo contasteis aquí, y recriminaban que yo no llamara a su puerta y ahora son ustedes los que han preparado algo, nos lo mandan la noche anterior por email antes de ser buzoneado, sin previa reunión, sin consulta alguna. Aquí el grado de transparencia y participación que se está teniendo para mí es nulo. Y como no hemos tenido esta reunión que esperábamos tener, pues tengo una serie de preguntas al respecto del folleto y de esto que se ha tomado. En primer lugar, ¿cuánto ha costado hacer dicho folleto? ¿Qué empresas se han encargado de hacerlo? ¿Qué personal se va a hacer cargo de este proyecto? ¿Creen que para la población que tiene Sestao es suficiente una semana para que tomen parte? También, por otra parte, la participación individual en lugar de colectiva por barrios, distritos, agrupando diferentes asociaciones, ¿creen que es lo más adecuado? ¿En qué se han basado para llegar a esta conclusión? Y tras la participación, lo mismo que ha comentado nuestro compañero de H. Bildu, pues también querríamos saber el número de participantes, resultados según la zona, conclusiones del proyecto. También queremos saber cómo se van a regir o en qué se van a basar para decidir si aceptan o no lo que la ciudadanía pide que se haga, ya que no dice ningún tipo en el folleto que les vayan a hacer caso, si va a ser vinculante, si no. Pone que se les va a escuchar, pero ya veremos si hacemos o no. Yo creo que así realmente la participación ciudadana no va a ser efectiva, ya que ellos, yo desde mi punto de vista, al ver que no es vinculante, nada, o sea, que es según lo que aquí decidamos o lo que alguien decida, pues si nos traspasan y nos dejan participar, decidiremos, que está en nuestras manos, al final está en nuestras manos. Entonces, yo creo que sí que habría que hacerlo un poco más, el darles más potestad, o sea, a ellos para poder decidir algo. Gracias. Espera, vaya. Sí. Bueno, yo creo que en el mes de noviembre, en la relación
que seguramente con el resultado, y Edu como concejal os dará los detalles o sea, los datos con detalle, como no puede ser de otra manera, pero bueno, yo lo que os plantearía es vamos a esperar a cómo va el proceso, ¿no? Y recordar un poco también la dinámica que el Ayuntamiento iniciaba al principio del año, que también se pone un poco en valor, porque y tenía el hilo conductor que decía un poco Miquel, si es cierto, que iniciamos el primer trimestre del año con el buzoneo de un panfleto en el que explicábamos que las dinámicas van a costar, porque la gente, pues evidentemente, empaparse del funcionamiento del presupuesto municipal tiene su complejidad, pero buzoneamos un tríptico en el que explicábamos con más detalle que en este cómo era un presupuesto, ¿no? Que eran los ingresos, los gastos, precisamente para ir a la gente, no sé si socializándolo e intentando, bueno, pues educar en el sentido de dar a conocer, ¿no? En este caso es un proceso de recabar la opinión de los vecinos, que vamos a ver qué es lo que opinan y luego cómo lo engranamos en el presupuesto, ¿no? Y si podemos aceptar la mayoría de las propuestas. Pero bueno. Perdona. Pensaba que... Sí, queremos saber qué avances se han concretado sobre el servicio de atención a la ciudadanía y qué falta por definir. Me refiero si está decidido el personal, el local, la distribución de tareas, las fechas de los cursos de formación, etcétera. Eskerrik asko. Y al hilo de lo que comentaba Soraya del empadronamiento, bueno, nosotros evidentemente mala praxis puede haber prácticamente en casi todo, ¿no? Porque decir que puede haber alguien que gestione mal o que tenga esa práctica en el municipio, decir que no existe ese estado, pero evidentemente en nuestro municipio y el control del padrón es un control muy rígido y muy serio, ¿eh? Es decir, aquí el empadronarte y no vivir es muy complicado. Iba a decir que imposible, pero que es muy complicado, ¿no? Porque una persona se empadrona en una vivienda si la policía o la persona que se corresponde comprueba que esa persona vive ahí. Entonces eso de que me empadrono aunque no viva, y eso es muy complicado. Puede haber algún caso, porque evidentemente en 11.000 en un montón de viviendas del municipio puede haber algún caso que no viva, ¿eh? Luego hay muchas casuísticas, ¿no? Hay gente que empadrona, que se va a estudiar fuera, que va a trabajar fuera un tiempo. Es decir, evidentemente eso es otra cosa, ¿no? Pero que se empadrone fraudulentamente para no vivir, conscientemente de que no va a vivir, y esa persona cobre por ello, pues yo no digo que no haya haber ningún caso, porque puede haber, pero que en este caso en ese estado es difícil. No sé si Javi querías decir algo. Vamos a ver, el funcionamiento del padrón desde hace ya bastantes años, pues la gente solicita el empadronamiento y desde el ayuntamiento no se empadrona automáticamente al que viene. Se comprueba que realmente está viviendo. Después hay otros medios, es decir, a lo largo de la vida del padrón, pues se van dando casos de conocimiento de que una persona que estaba empadronada ya no vive donde está, o que estuvo viviendo 4 días y se marchó. Bueno, pues en estos casos se procede a abrir un expediente de baja de oficio, se siguen todos los trámites hasta que va al Consejo de Empadronamiento, que confirma la baja de esa persona, y desde ahí se comunica a los servicios sociales, incluso en algunos casos a la ANVIDE, y le reclaman incluso la parte anterior. Entonces, yo creo que es el único municipio que hace todo este seguimiento del padrón, ¿eh? Entonces, bueno, todos conocemos el caso del alcalde que estuvo denunciado en aquellos tiempos, pues, para que sepáis que somos el único municipio que hace un control estricto del padrón. ¿El Partido Socialista, preguntas? Muy bien, pues damos por finalizado el pleno.